Ok, ¿qué tal? Soy Jorge Zavala, el director el Chief Disruptive Officer de Kinevo, aquí en San José, California. Y hoy tenemos la oportunidad de tener una charla con nuestro buen amigo Mauricio Bustos en Mexicali. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estás, Mauricio? ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarte, me da mucho gusto saludar a todos. Mi nombre es Mauricio Bustos, director de Elévate. Estoy en la ciudad fronteriza de Mexicali, en México, y mi empresa básicamente se dedica a facilitar el desempeño o el mejor desempeño en el área del capital humano, principalmente, y ayudar a las empresas a desarrollar los recursos humanos, la infraestructura suficiente para alcanzar un mejor desempeño en un contexto donde hay una alta competencia y se requiere un involucramiento muy importante pues del talento humano en las organizaciones. Fíjate que es bien interesante porque estás hablando de uno de los componentes que ahí me gustaría cómo insertar. Hoy en día estamos hablando mucho de que la innovación es uno de los terrenos que todo el mundo quiere y ahí pues en Mexicali, siendo una ciudad fronteriza de alto impacto que tiene pues realmente empresas internacionales, la pregunta es ¿cuál es la barrera que tú ves y si es humana, tecnológica, en donde la gente no ha podido entrar fuertemente a la innovación? Yo pienso que una de las barreras más importantes que hay en mi experiencia es precisamente el tema del capital humano, que es la manera en que yo lo veo. Y me voy a hacer un paso hacia atrás, un poco hacia atrás, Jorge, a hablar del tema del desarrollo humano o del potencial humano. Yo considero que los seres humanos tenemos una parte muy importante que es nuestra conciencia, que es la manera de poder observar nuestro entorno, y entonces esta conciencia nos permite desarrollar soluciones, desarrollar observaciones, llegar a conclusiones. Y sin duda alguna, la innovación requiere de un alto nivel de conciencia, de involucramiento. Me refiero a la innovación en términos de, lo definiré desde mi punto de vista, porque ahorita quiero preguntarte algunas cosas a ti, pero en este tema de cambiar, de crear, de cambiar, de modificar el estado actual de las cosas para encontrar mejores soluciones, mejores ofertas en términos de las soluciones que tenemos, con los que convivimos día a día y que mejoran nuestra vida, que mejoran nuestra productividad. Y entonces lo que yo veo es que principalmente el tema tiene que ver con el desarrollo o el potencial humano, es decir, cómo utilizamos el potencial de las personas, cómo utilizamos esta capacidad de conciencia para generar creatividad, para generar la posibilidad de desconectarse de normalmente el software que tenemos los seres humanos que nos permite ver de una manera las cosas, desconectarnos de ese software y poder conectarnos con esta fuente creadora o de creativa que es mucho más consciente y que puede de alguna manera ser una base muy importante para poder encontrar nuevas soluciones, la creatividad, el potencial creativo que tenemos los seres humanos. Entonces yo veo una gran oportunidad en esta área de cómo desarrollar el poder creativo de las personas y antes de eso, las personas tienen que querer, Jorge. Es algo muy importante, o sea, no es de que tú puedas hacerlo si no quieres, tiene que haber una voluntad para ello y en ese sentido yo he estado trabajando para crear condiciones en donde la voluntad de conquistar estas virtudes, como la conciencia, la creatividad, la productividad y una serie de características que empujan a estos temas de innovación, pues esa voluntad que existe tiene que haber una motivación del ser humano por encontrar esas soluciones, esas respuestas, por estar interesado. Y pues yo te preguntaría a ti más bien si ya tienes la voluntad y si ya existe la voluntad, porque tú eres un especialista en el tema de innovación, y cuando ya las personas quieren encontrar esa solución y esas soluciones creativas, innovadoras, diferentes, modificadas, pues, ¿qué sigue? ¿Cómo le hacen? ¿Qué Sí, has bueno, encontrado? es un buen punto y fíjate que ahí estás haciendo que haya una colindancia entre dos elementos. O sea, el primer paso es que la gente quiera, que la gente realmente tenga esa disponibilidad, porque hacer innovación implica tomar un riesgo en donde la gente quiere hacer algo nuevo, pero también tenemos que ver lo que algo nuevo tiene pues, la posibilidad de que funcione o de que no funcione. Y ese sentido de que la gente tome esa disposición es el primer paso, el poder asignar un tiempo, el poder asignar una responsabilidad
el simplemente pensar, oye, ¿y si fallo, qué pasa? Y a final de cuentas, yo creo que la parte interesante es que la innovación se da cuando una persona tiene identifica claramente un buen problema, ese problema que él se siente capaz de resolverlo. No necesariamente a veces tienes toda la capacidad para hacerlo, pero sientes la confianza para poderlo hacer. Y cuando tienes la confianza, si no tienes la capacidad, la buscas y llegas en contacto con otras personas para atraer esos recursos que pueden ser humanos o pueden ser capital o pueden ser recursos tecnológicos para resolver ese problema. Y al momento de resolver el problema, tú lo que haces es salir a tratar de experimentar, encontrar si tu solución, tu buena idea que tú tienes en un momento dado ya caminando, la puedes llevar a un primer elemento de validación, ver que la gente le interesa lo que tú estás produciendo como algo interesante y a la hora de producirlo, ver que realmente hay un potencial. Cuando tú ya encuentras que ese potencial, que muchas personas pensamos que es muy difícil, que necesitamos mucho dinero y que eso requiere realmente un esfuerzo gigantesco, la verdad es un esfuerzo importante, pero de decisión de la persona, un esfuerzo crítico. ¿Por qué? Porque tienes que dejar de hacer otras cosas para poder asignar parte de ese tiempo preciado que tú tienes para poder alcanzar algo interesante. Y una vez que decides que lo haces, lo pruebas y no hay satisfacción más grande que la persona tiene cuando voltea a ver y dice, mi idea que hace 2 años era toda borrosa o hace 6 meses o hace X periodo de tiempo y te diste cuenta que con el esfuerzo, con la conversación, la interacción con otras personas, fuiste reforzando, fuiste aclarando los problemas que se iban presentando y terminas con un resultado sumamente positivo. Y ahí ese es uno de los temas que pues a final de cuentas yo creo que tenemos que platicar con muchas gentes y precisamente lo que estamos haciendo con este blog inaugural que hacemos, en donde estamos usando la tecnología de video para poder crear estas cápsulas, pues hay que invitar a tus amigos, a mis amigos, a la gente que nos sigue, a que podamos conversar este tema y de ahí seguir hacia adelante con otros mecanismos. ¿Qué te parece esto, Mauricio? Sin duda me parece muy interesante porque, fíjate, Jorge, en un contexto en donde, y en una cultura, Jorge, en donde la baja autoestima es lo común, en donde no me atrevo a que me critiquen porque me siento menos de la retroalimentación que me puedan dar los demás, pues lo que estoy haciendo en ese tipo de cultura, en ese tipo de entorno, es simple y sencillamente, pues eliminando la innovación. Y la innovación es algo que es el que tenga innovación en las regiones, en los países, son las sociedades que van a alcanzar mejor calidad de vida. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un tema muy interesante que hemos coincidido tú y yo, en donde el tema fundamental, yo le diría que es donde yo me he centrado, es el tema de cómo podemos fomentar en una sociedad, en una cultura, en una región, cómo podemos fomentar la fortaleza psicológica de sus ciudadanos, de sus habitantes, de la fortaleza de la autoestima como una condición básica, porque si no hay interacción, si no me atrevo porque tengo miedo de lo que me van a decir, o si no valido adecuadamente, que es una de las cosas que tú eres especialista en eso, si no valido porque tengo miedo a fracasar, entonces no aprendo. Más bien lo que hace un innovador y una persona con esta fortaleza psicológica y con esta autoestima bien establecida, pues es que se quiere equivocar rápido para poder tener mucha retroalimentación rápido y poder madurar su idea de una forma en que sea, por supuesto, eficientemente en el tiempo para poderla tener mucho más madura, mucho más preparada. Decía Steve Jobs que cuando metía, un gran innovador, por cierto, cuando metía piedras en una máquina revolvedora de un vecino, cuando platica en uno de sus libros, pues la máquina daba vueltas y las piedras chocaban unas con otras, hacían fricción y se golpeaban, y después de un tiempo abrías la máquina y sacabas las piedras y eran piedras preciosas porque tenían mucha interacción. Entonces, cuando los seres humanos no tenemos esa fortaleza y esa autoestima a nivel psicología, a nivel psicológica, a nivel de nuestro propio amor por nosotros mismos y nuestra seguridad, luego entonces es muy difícil que podamos abrirnos a la crítica, a la retroalimentación, y eso limita sin duda, Jorge, no sé qué opines tú, pues la posibilidad de que pueda darse la innovación en una sociedad.
Totalmente, y entonces aquí podemos resumir que realmente la parte de tener liderazgo, confianza y esa parte de aprender sobre la marcha, el tener la capacidad de darnos cuenta de las cosas que suceden y algunas veces pues, las saldrán muy bien y otras veces el fracaso vendrá enfrente y lo único que tenemos que pensar para cerrar hoy es que la mejor manera de poder tener éxito es que hay que aprender a fracasar. Te agradezco mucho esta conversación y pues seguro que vas a tener muchas más. Oye, y esta es una prueba, ¿no, Jorge? Esto que nos estamos atreviendo a hacer es una prueba de que pues, lo que queremos es la retroalimentación y la información de todos los que nos escuchan para aprender más y para que gire la posibilidad de tener una discusión sobre un tema. Así que más bien agradezco yo a ti pues, de esta interacción. Pues estamos en contacto y muchas gracias, Mauricio. Gracias, un saludo.